Prosigue debate sobre obligación de denuncia de delitos sexuales contra menores. Comisión de Hacienda aprueba legislar sobre rendición de cuentas de gastos reservados. Analizan proyecto que consagra derecho a la autonomía de personas con discapacidad cognitiva. Comisión investigadora de puertos recibe a ministra de Transportes. Acusan a superintendente de no seguir al gobierno en materia de ISAPRES. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Frecuencia Legislativa, donde revisamos, como es habitual, las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que continúa el debate sobre la obligación de denunciar los delitos sexuales contra menores. El proyecto de ley discutido por la Sala de la Cámara dispone la obligación de denuncia para todas las autoridades eclesiásticas, así como también para directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de diversa índole. La Sala de la Cámara retomó la discusión del proyecto que amplía a las personas obligadas a denunciar delitos de abuso sexual cometidos contra menores. En el debate, varios legisladores y legisladoras adelantaron su apoyo a la propuesta iniciada en moción, estimando que va en la dirección correcta, al tiempo que destacaron casos que permitieron que estas situaciones se dieran a conocer ante la opinión pública, como expuso el diputado Fidel Espinosa. Me parece que es un avance para Chile importante. Quiero valorar en la discusión de este proyecto, lo dije también en la sala, lo que hizo Osorno como ciudad. El movimiento Osorno para sacar a Juan Barros fue un movimiento que traspasó las fronteras de Chile, llegó al Vaticano, no claudicaron nunca con viento, con lluvia los laicos osorninos para reclamar por esta nominación, que terminó siendo la piedra de tope que terminó devastando una jerarquía de la Iglesia Católica chilena encabezada por Esati, por Errázuri y muchos más que taparon todos estos hechos durante años. El perfeccionamiento al Código Procesal Penal pasa por ampliar el espectro de personas obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes o adultos que por condiciones físicas o mentales requieren de especial protección. La obligación está dirigida a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa y en general a cualquier persona que detente algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia. El diputado Luciano Cruz Coque valoró la propuesta y expresó su anhelo de que pueda ayudar a fortalecer a la sociedad civil en torno a este tipo de hechos. Y espero que permita fortalecer también la obligación que tiene la sociedad civil respecto también de las autoridades eclesiásticas. No puede ser que amparándose bajo distintos tipos de secretos o pensando que tendiendo un manto de silencio o omitiéndose respecto de ciertas informaciones que se conocen, tengamos nosotros personas que han depositado su fe precisamente en figuras que son figuras pastorales, figuras de guía, y que finalmente ven violados sus derechos fundamentales. Creo que se hace un daño tremendo y precisamente se atenta finalmente contra el sentido de las instituciones de fe. El proyecto, que continuará su análisis en una próxima sesión, extiende también la obligación de denuncia a los directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole. Además, en casos de omisión de denuncia respecto de un delito relativo a este marco, se establece la aplicación de penas equivalentes a la de los encubridores. La Comisión de Hacienda votó en general y aprobó la idea de legislar del mensaje sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. Sin embargo, entes fiscalizadores y de transparencia manifestaron que se debe perfeccionar la propuesta legal. Tras varias jornadas de audiencias, la Comisión de Hacienda aprobó en general y en forma unánime el proyecto que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados en el sector público. Los últimos expositores de este proceso fueron el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.
La norma permitirá en forma anual determinar cuáles son las unidades de ministerios y entidades que podrán tener gastos reservados y dar cumplimiento a sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país, así como a las funciones inherentes a la jefatura de Estado y que requieran reserva o secreto. Respecto a la rendición de cuentas, se establece que los jefes de dichas unidades deberán rendir semestralmente a los subsecretarios del Interior o de las Fuerzas Armadas y anualmente al Contralor General de la República. Este último balance será entregado en forma secreta. El ministro Blumel dijo que la autoridad civil estará facultada para precisar qué instituciones recibirán gastos reservados, es decir, existirá un control político de estos montos. Por su parte, el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, consideró que el proyecto presentado por el Ejecutivo no avanza en una revisión más exhaustiva de los gastos reservados. Y desgraciadamente, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría General, que es quien debe auditar el buen uso de los recursos públicos, no cambia mucho las cosas. Es decir, la manera en que está hoy día regulándose, en que está regulado hoy día la ley vigente, pero también lo que se está proponiendo no cambia mucho la manera global, sin documentación, en que estos gastos se tendrían que informar a la Contraloría. Entonces, nosotros acá le hicimos una propuesta a la Comisión para que consideren poder hacer una rendición un poco más exhaustiva, con documentación y que pueda ser de alguna manera revisable. En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, enfatizó que la entidad que encabeza debe tener acceso al registro contable de los gastos reservados. Con el fin de poder discriminar si la información que está bajo disputa en algún momento es verdaderamente información de carácter reservado porque puede dañar la seguridad nacional o el interés nacional, o sencillamente corresponde a una materia que no tiene que ver con gastos reservados, que se utilizaron estos recursos de mala forma, digamos, en gastos como gasto de representación, como gasto de libre disposición, para complementar sueldos, para pagar viajes vacacionales o cuestiones como las que hemos conocido. El Consejo de Transparencia pueda distinguir qué es público y qué no, dando publicidad a aquello que verdaderamente deba ser, no corresponda a materia de seguridad nacional o de interés nacional. El legislador UDI, Gastón von Mühlenbrock, valoró que se avance en materia de transparencia. Y en ese sentido creo que fue muy importante lo que dijo el Contralor respecto a que más que la misma operación, que obviamente puede ser de inteligencia, contrainteligencia, que obviamente no se va a poder indicar, porque por algo son gastos reservados, sí lo que le interesa es que haya un responsable de quién está dando el visto bueno a esos gastos reservados, que se haga responsable la persona que efectivamente se está emitiendo una documentación que respalda esos gastos reservados. Y sugirió que pueden ser los distintos jefes de finanzas de las reparticiones que manejan gastos reservados para que efectivamente haya un responsable y eso le da mucho más tranquilidad a la Contraloría General de la República. Una visión no compartida por el diputado Pablo Lorenzini, quien rechaza los gastos reservados. Nunca me han gustado los gastos reservados. O sea, en un país democrático, que nadie pueda acceder a ver gastos, me da lo mismo el gobierno que sean, de los ministerios que sean, es la plata de todos los chilenos. O sea, si hay ciertas cuestiones de inteligencia, cosas, está bien, no es público, no es divulgado, pero alguien, a lo menos el Contralor, tiene que tener, no como idea que el proyecto dice, por eso yo lo voy a dar en contra, que a él le informará un jefe de servicio, no al ministro, un jefe de servicio de los gastos reservados en forma genérica, sin papeles y sin respaldo. Y él se lo va a comentar al presidente o presidenta de la República de turno. ¿Qué es eso? Nada. O sea, no sé a qué le tenemos miedo. Luego de la aprobación unánime de la Comisión de Hacienda, se harán llegar indicaciones al Ejecutivo, que revisará las propuestas antes de la votación en particular de la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara comenzó el análisis del proyecto de ley que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. El proyecto de ley elimina una serie de disposiciones vejatorias que existen en distintos cuerpos normativos, fundamentalmente en el Código Civil, pero también en otras normas fundamentales del ordenamiento jurídico. Es así como la principal modificación consiste en eliminar las referencias a los dementes y a los sordos o sordos mudos que no puedan darse a entender claramente, del artículo que establece quiénes son absolutamente incapaces, cuyos actos no producen obligación ni efecto jurídico alguno. En este mismo sentido, se modifican ciertos artículos que establecían inhabilidades del demente en materia civil, adaptaciones en las normas que regulan las tutelas y curatelas y derogación de títulos que fijan
reglas especiales relativas a la curaduría del demente, del sordo o del sordomudo. Una iniciativa que busca distinguir la discapacidad intelectual de la incapacidad jurídica, argumentó el diputado Luciano Cruzcoque, autor de la moción, quien argumentó que por el actual sistema de sustitución que existe, las personas con discapacidad son fácilmente declaradas interdictas y con ello se sustituye totalmente su voluntad. Tener una discapacidad intelectual no necesariamente significa ser totalmente incapaz, y para eso lo que suele hacerse en distintos países es crear una figura de facilitadores que lo que hacen es, en vez de sustituir completamente la voluntad, facilitan la expresión de la voluntad en los distintos grados posibles en cada una de las distintas discapacidades que existen. Por eso también lo que hace el proyecto de alguna forma es reconocer a la discapacidad no como una sola, no como un aspecto totalizante, ¿verdad? Que es lo que hace eso hoy día con el sistema de sustitución de voluntad, que viene un poquito del siglo XIX, del Código Civil, y que la verdad que hablaba del demente y loco, y esa persona no tenía ninguna posibilidad de tener algún tipo de capacidad jurídica. Y aquí lo que se hace es tratar precisamente de crear un sistema de protecciones y de salvaguardia para facilitar esa voluntad. Y esto tiene, como te digo, distintas bajadas en distintos países que la han firmado y la han aplicado, ¿verdad? Y está el caso de Suecia, y está el caso del Perú, que tiene una muy buena legislación, y está el caso argentino, y una serie de países que ya han logrado ir modificando ciertos cuerpos legales. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro Código Civil todavía trata al demente y al loco, y en el caso que el loco fuere furioso. Entonces, son ciertas discriminaciones en el lenguaje que hablan un poco del tipo de norma que nosotros tenemos, que es una norma un poco anticuada, y ello requiere que nosotros vayamos modificando distintos cuerpos legales que inhiben la participación o el ejercicio de derechos de personas con discapacidad intelectual. Para la diputada Emilia Nullado, nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se trata de un proyecto que requerirá de un análisis muy profundo. Necesitamos tener una mirada respecto a la discapacidad, tanto cognitiva, y donde también es importante de darnos los tiempos precisos que se van a establecer, y donde necesitamos del análisis de los diversos especialistas, sobre todo también de la legislación comparada que nos debe hacer la biblioteca de este Congreso, y al mismo tiempo la invitación en las diversas audiencias que se van a establecer. Desde el punto de vista del diputado Diego Schalper, un cambio legislativo a un artículo angular como es la capacidad jurídica se debe tomar con atención. Nosotros tenemos que ser responsables. Mire, yo empatizo incluso personalmente con la situación de las personas con discapacidad, pero eso no me impide al mismo tiempo tener que tener conciencia de que un cambio legislativo a un artículo angular en materia civil como es la capacidad jurídica es algo que tenemos que tomarnos con atención. Yo sé que hay algunos que les gusta legislar a mata caballo, pero después el problema que tenemos los legisladores es que no existe en Chile alguien que se haga cargo de las consecuencias de una mala ley. Lo sabemos por los medidores, ¿cierto? Entonces yo espero que aquí hagamos una buena ley. Aprovechemos la oportunidad de hacer una buena ley. Esta moción parte de la base de que reconocer la plena capacidad jurídica es un imperativo ineludible, pero sin ser suficiente para el pleno respeto de los derechos fundamentales. Además, subraya la necesidad de contar con un sistema de apoyos en el ejercicio de la personalidad jurídica que permita expresar sus deseos y preferencias de la forma más clara posible. Este sistema de apoyos debe ser flexible y adaptarse de forma adecuada a cada persona que se encuentre impedida o dificultada de expresar su voluntad. La Comisión Investigadora de Puertos recibió a la ministra de Transportes. Ante la instancia, la secretaria de Estado expuso sobre la normativa vigente en materia de puertos, su sistema, características y la asimetría existente. Para indagar en materias institucionales, laborales, tributarias y sobre la relación ciudad-puerto, 4 ejes acordados en el mandato de la Comisión Investigadora de la Ley de Puertos, fue citada la ministra de Transportes, Gloria Hutt. La secretaria de Estado realizó, entre otras cosas, una descripción general del sistema portuario, sus principales características y asimetría existente. Puntos a los que se refirió el presidente de la instancia, Marcelo Díaz, quien valoró la exposición de la ministra en cuanto a la entrega de antecedentes que aseguró serán relevantes para el trabajo de la comisión.
Evidentemente hay un punto de coincidencia que es esencial y es que hay cambios que hacer a la legislación. Una legislación de 20 años que ha dado frutos, también presenta deficiencias, ella enumeró algunos de esos y bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer ahora es ver cómo abordarlos, porque la verdad es que el desafío es bien grande. También me alegro de algunas cosas que dijo que tienen que ver con mi región y déjenme que lo diga, que es por ejemplo la decisión del gobierno, la confirmación del gobierno de avanzar en la construcción del tren rápido Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio, porque entendemos que eso es clave para el desarrollo de la región de Valparaíso. El diputado Osvaldo Urrutia destacó el anuncio que realizó la Secretaria de Estado sobre la importancia que tiene el ferrocarril para el desarrollo portuario. Un dato también de la causa es que los puertos mueven un porcentaje muy bajo, bajísimo de la carga. El puerto de Valparaíso mueve aproximadamente el 3% en promedio entre exportación e importación de su carga a través de tren. Y debemos por lo menos aumentar a un 30%. Si el puerto va a crecer, va a necesitar de tren, tanto el puerto de San Antonio como el puerto de Valparaíso. Eso es un tema muy destacable, la claridad con que la ministra lo ha planteado y yo espero que este gobierno tome pronto una decisión respecto a ese tema. De hecho, la ministra dijo que muy pronto iba a haber una reunión bilateral entre el Ministerio de Transporte con el presidente y probablemente tengamos luz blanca dentro de muy poco tiempo. La instancia reiterará la invitación al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la hará extensiva al titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, cumpliendo con el acuerdo de citar a todos los secretarios de Estado vinculados con la actividad portuaria. Cabe destacar que la comisión tiene como principal objetivo revisar la actuación de los órganos de la Administración del Estado a 20 años desde que entró en vigencia la actual legislación portuaria. Y parlamentarios de todos los sectores criticaron la decisión de la Superintendencia de Salud de extender el plazo para la rebaja de los planes de ISAPRES en determinados casos. Aseguran que esto va contra la política que pretende implementar el gobierno. Incertidumbre generó tanto en la oposición como en el oficialismo la decisión de la Superintendencia de Salud de retrasar la rebaja en los planes de salud de las ISAPRES en casos específicos. Esto pues en una semana marcada por el alza que experimentará la salud privada, se contradice con el discurso del gobierno de presentar un proyecto de ley que termine con los abusos de estas empresas. El diputado Víctor Torres junto a la diputada Marcela Hernando emplazaron al Ejecutivo a definir una postura. Y el emplazamiento que le hacemos nuevamente al gobierno es que se defina claramente respecto de cuál va a ser su posición sobre esta situación con la ISAPRES. Si la posición del ministro de Salud o la posición del superintendente de salud, que sabemos ha estado más bien a favor de las aseguradoras y de los prestadores. Me parece grave, me parece contradictorio los discursos que tiene el ministro respecto de las cosas que hace el superintendente de salud. Yo le pediría al gobierno y al ministro de salud concretamente que se ponga más serio y que de verdad discutamos esto en la comisión. El llamado a aclarar cuál es la línea de acción del gobierno vino también desde sus filas. Los diputados Mario Desbordes y Sergio Gaona solicitaron avanzar en el proyecto que pretende solucionar los problemas del sistema de ISAPRES. Es evidente que es una medida completamente incomprensible. Se trata de emparejar la cancha y de terminar con los abusos en todas las áreas, ¿no? Los bancos, las ISAPRES y un largo etcétera. Y creo que lo que correspondía es aplicar la medida con tarde ahora y por lo tanto estamos pidiendo los antecedentes para poder comprender lo que acaba de pasar. A mí me parece que no es aceptable esto. Es importante hacer un llamado al gobierno y especialmente al superintendente a que revise la resolución, que veamos los mecanismos. Aquí no podemos traspasarle la ineficiencia de las ISAPRES, traspasársela a los usuarios y no corresponde, a mi juicio y a juicio de nosotros, a poder tener que postergar esto por 2 años y darle como esta especie de respiro a la ISAPRES que creo que no corresponde. Incluso el diputado Andrés Celis fue más lejos y solicitó la renuncia del superintendente de salud Ignacio García Huidobro. Él debiera renunciar a su cargo, insisto, él en un principio había optado por rebajar los costos de aquellas personas, en el caso de los menores de 2 años, en aquel caso de las mujeres que estaban en edad fértil, y el que en definitiva les haya permitido que mantengan estos valores por 2 años más, está a favor de las ISAPRES, está en contra del programa del presidente Piñera, entonces lo único que cabe ahora es que dé un paso al costado. Dentro de este debate y con el ánimo de terminar con las prácticas abusivas que cometen las ISAPRES, el diputado Sergio Bobadilla presentó un proyecto de ley para obligar que los tratamientos de salud se realicen en las ciudades donde los pacientes residen. Las ISAPRES deban
priorizar el tratamiento de distintas patologías en la región donde residen los pacientes y no tener que trasladarse a la región metropolitana con todos los costos adicionales que esto implica. Reitero, este es un trato, uno de los tantos tratos abusivos que dan las ISAPRE a los pacientes. El superintendente de salud participaría la próxima semana en la comisión del ramo para explicar por qué se resolvió ampliar el plazo de la norma que permitía la rebaja de los planes de las ISAPRES. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.